Muy buenos días a todos. Antes de comenzar quisiera primeramente agradecer a las autoridades de la Universidad Don Bosco por esta oportunidad y muy especialmente a todos ustedes por su presencia y por su interés. Esta mañana he preparado una presentación que está dividida en tres partes principales. La primera quiero primero comentarles un poco sobre Canadá como país, aspectos culturales, aspectos de migración. Después entraré al programa que tenemos sobre cómo ir a aprender de lenguajes en Canadá, y finalmente pues entrar en hondo ya lo que son específicamente los programas de posgrados y el tipo de becas que tenemos en Canadá. Primeramente pues una idea general. En Canadá hay 36 millones de habitantes. Somos el segundo país más grande del mundo, pero en realidad mucho de eso hay mucho espacio, porque para darles a ustedes una idea, Estados Unidos tiene 360 millones de habitantes, en un territorio un poco menor. Por otro lado, estamos divididos políticamente en 10 provincias y 2 territorios. Esto es muy importante porque cada provincia tiene cierta autonomía y eso se refleja principalmente en la parte de educación. Y, por ejemplo, cuando ustedes aplican a diferentes universidades en diferentes provincias, se van a dar cuenta que a veces los requisitos varían un poquito, y es precisamente por eso. Más que todo, especialmente en el caso de la provincia de Quebec. Por otro lado, pues, somos un país bilingüe, tenemos 2 lenguas oficiales, inglés y francés, pero además tenemos también más de 200 idiomas que se hablan, dado de que básicamente 1 de cada 6 canadienses es un inmigrante. Canadá tiene un programa bastante activo de inmigración, en el cual pues, nos ha permitido, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Toronto, es la ciudad más considerada la ciudad más internacional del planeta por la cantidad de nacionalidades que en esa ciudad viven. Por otro lado, a niveles económicos estamos considerados pues, como uno de los principales uno de los países donde mejor se vive. Hay un índice de las Naciones Unidas que evalúa, tiene unos parámetros en lo que se considera una ciudad vivible. Por ejemplo, Vancouver tiene como 8 años o 9 años de ser considerada entre las primeras 5 ciudades donde mejor se vive. Por favor, siguiente. Por otro lado, los canadienses pagan casi un 30% de su salario en impuestos, y esto les da derecho a educación gratis y a salud gratis. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes aplican a las universidades van a ver que hay ciertas cosas que tal vez son diferentes en comparación a otros países, y es el hecho de que todas las universidades en Canadá, en su mayoría, bueno, solo hay dos universidades, hay 95 universidades en Canadá en total, y solo únicamente 2 de ellas son privadas, el resto todas son estatales. Esto a su vez, ya que son parte del gobierno, mantiene unos estándares de educación muy altos en todo el territorio. Esto es importante cuando ustedes, por ejemplo, comiencen a ver diferentes universidades, van a ver que en muchas los costos varían, y mucha gente me dice, mira, será si es más cara, quiere decir que es mejor. No, el costo varía en realidad muchas veces, como todo, a dónde están ubicadas. Obviamente una ciudad una universidad que está en la ciudad de Toronto, por el mismo costo de estar dentro de una ciudad o cerca de una ciudad muy grande, va a tener un costo, por ejemplo, de admisión un poco más alto comparado a otra que está, por ejemplo, en la costa norte de Canadá, pues, que es donde hay mucho más terreno. Entonces, como les digo, los estándares son los mismos. Por otro lado, regresando pues al hecho de que son universidades estatales, Canadá es uno de los países que más invierte en sus universidades en el grupo de los E8. Y finalmente, para darles una idea de lo activo que es nuestro programa de atracción para estudiantes internacionales, anualmente recibimos aproximadamente 180,000 alumnos. Así es que hay muchas oportunidades. Por favor. Solo para darles una idea general pues, de la dinámica que existe entre el sector
comercial, el sector empresarial y el académico en Canadá, he querido poner solo un pequeño ejemplo de diferentes marcas que para ustedes pueden ser bastante conocidas. Por ejemplo, BlackBerry, que fueron los primeros teléfonos inteligentes, y también por este lado podrán ver que el gran número de inventos canadienses que tal vez ustedes lo usan todos los días, como por ejemplo el zipper, el velcro y otras cosas pues ya un poco más espaciales, por decirlo así, como el robot Canadarm. Ese es el robot que usan las naves espaciales que utilizan los Estados Unidos para recuperar satélites. Ese brazo robot fue desarrollado en Canadá. Y una cosa muy importante, de la cual voy a hablar un poco más adelante, es que muchos de estos inventos que ven ustedes aquí fueron desarrollados en conjunto con universidades. Por favor. Esto pues nos lleva a ver que en Canadá hay una cultura de investigación en nivel académico, dado que, como les digo, 1 de cada 3 procesos de investigación que se llevan a cabo en Canadá se llevan dentro de una universidad. Otra cosa, estos procesos de investigación no únicamente atañen a las ciencias. Aquí estamos hablando en todas áreas económicas, obviamente por biología, como tecnología, pero también estamos hablando en alimentos, combustibles, productos renovables, entre otros. Por ejemplo, 3 inventos, por decirlo así, específicos que se llevaron a cabo dentro de las universidades canadienses, que han tenido un gran impacto a nivel mundial, son, por ejemplo, la insulina, lo que representó pues no la cura, pero el tratamiento para miles de millones de diabéticos que antes estaban por dieta. Pues gracias a este producto pues ya la gente puede tener una vida normal dentro de los parámetros posibles. El microscopio electrónico, que nos dio a su vez, nos abrió la puerta hasta las investigaciones del DNA, o del ADN, perdón, en español. El marcapasos, que también ha representado un importante avance en la medicina. Y para darles una idea, dentro de las universidades canadienses existen 1.800 cátedras de investigación. Esto quiere decir departamentos o programas específicos para la investigación, y como les digo, en todos los campos: ingeniería, ciencia, negocios, etc. Por favor. Bueno, ya entrándonos a la parte académica, como les decía, quisiera comenzar primeramente describiendo las oportunidades que existen para aprender idiomas. La primera, como ya les había dicho, pues Canadá es un país oficialmente bilingüe. Todos los miembros del gobierno tenemos que hablar 2 lenguas, o cuando somos inmigrantes, 3 o 4. En mi caso yo soy salvadoreño, así que agrego una más. Por otro lado, tenemos, como les digo, 240.000 inmigrantes al año. Esto es parte de una política constante de migración. Canadá básicamente ha determinado que para mantener su nivel de desarrollo económico, su población tiene que crecer aproximadamente un 10%. Y parte de este crecimiento se da, como les digo, a través de la atracción de inmigrantes extranjeros. Por otro lado, la enseñanza del inglés y el francés es compulsatorio para todas desde el nivel de kinder, por ejemplo, y el nivel de bachillerato. Por ejemplo, hay un programa muy interesante en el cual estudiantes canadienses hacen intercambio entre las provincias. Por ejemplo, Quebec y New Brunswick, que son las provincias donde el francés es el principal idioma. Gente hace transferencias, por ejemplo, a la universidad, a la provincia de British Columbia, por donde más gente está en inglés, y viceversa, para que de esa forma pues, puedan desarrollar este desarrollo de conversar 2 lenguas. Esto a su vez ha producido que se desarrolle un gran número y diversidad de programas para aprender cualquiera de los 2 idiomas. Por ejemplo, dentro de esto pues, como hay opciones, obviamente las primeras son las universidades.
Hay institutos técnicos que son aproximadamente de 2 años más o menos, escuelas privadas y finalmente los colegios privados. Todos estos a su vez tienen una gran diversidad de programas de aprendizaje que pueden variar desde una semana hasta un año, dentro de entre 20 horas y 30 horas. La inscripción es sumamente fácil y básicamente lo que se necesita para obtener la visa es una carta de aceptación. De esto ya los procesos de visa los voy a hablar más adelante, pero tanto para las escuelas de idiomas como para las universidades los requisitos son casi los mismos. Por favor. Ahora bien, ¿cuáles son las opciones de estudio que tenemos a nivel de postsecundario? Primero, como en Canadá existen 150 instituciones de posgrado. Esto quiere decir universidades, institutos técnicos y lo que se llaman community college, colegios comunitarios, que básicamente son universidades pero que tienen una duración, los programas tienen una duración de 2 años. Y por un lado son las carreras duran 4 años, pero estos ofrecen muchos. Me imagino que pues, aquí en el sistema también tenemos materias generales, entonces mucha gente lo que hace es toma los cursos generales estos 2 primeros años en este tipo de instituciones, para que así a la universidad pues ya entran y terminan sus 2 años ya concentrados específicamente en su carrera. Nuevamente la duración de los estudios puede variar desde básicamente de unos pocos meses, porque son los diplomados, hasta 2 años pues, para un bachillerato técnico, para finalmente pues, una licenciatura que son aproximadamente 4 años. Muchos de estos programas también tienen un componente en el cual los alumnos trabajan con empresas. Como les mencionaba al principio, parte de esta gran innovación de muchos de estos programas o procesos que se han descubierto en Canadá fueron precisamente en asociación con las universidades. Entonces, esto a su vez se convierte en una oportunidad para ustedes, porque es una opción más que pueden ver, no solamente obtener una beca, sino obtener lo que se llama un fellowship o una assist, que son como una especie como de pasantías, en el cual pues, el alumno entra a la universidad a formar parte de un proceso específico de investigación y recibe un salario, que sería lo equivalente a una beca. Por otro lado, pues muchos de los programas son flexibles, y como les decía, por el hecho de que la gran mayoría de las universidades son estatales, la tecnología es de punta. O sea, cada provincia básicamente es su orgullo tener su universidad, y los laboratorios, todo lo que es la infraestructura, pues son de vanguardia. Por favor. Cuando participamos en muchas ferias, mucha gente me pregunta, mire, ¿y cuántos programas tiene tal programa en Canadá? En Canadá existen a nivel de posgrado, de licenciaturas y maestrías, 10,000 programas diferentes. Y como les decía, divididas en 95 universidades en todo Canadá. A su vez, pues, como en todos los países, tenemos 3 tipos de títulos principales, pues licenciaturas, que son 4 años, las maestrías, que por lo general son de 2 años, y los doctorados, pues, que pueden variar dependiendo de lo que se tome la tesis, ¿verdad? Pero técnicamente uno pasa 2 años en la universidad haciendo los cursos, y de ahí, pues, dependiendo de la materia o el área de concentración, terminando la tesis. Nuevamente, como les digo, esto me gusta recalcarlo, pues las oportunidades que existen, pues, de poder trabajar al mismo tiempo que se estudia. Y lo interesante de esto es que al final ustedes terminan con un grado académico, pero también con experiencia profesional, lo cual pues, se convierte a su vez en una oportunidad adicional, pues, para conseguir un trabajo. Por favor. ¿Qué tipo de títulos técnicos ofrecemos en Canadá? Como les decía, los primeros son los certificados, que se obtienen a través de estos colegios comunitarios, pueden ser a nivel de técnicos,
También existen diplomados, estos son cursos cortos que pueden durar de 2 a 3 meses. Lo de las transferencias de la universidad es importante. Yo por lo general recomiendo que la gente mejor termine su carrera aquí, se salga haciendo su licenciatura y de ahí pues aplique para una maestría, porque sí hay una oportunidad de transferencias, pero para empezar son idiomas diferentes, a veces se pierde un cierto número de créditos, pero igual, como les digo, si ustedes realmente están interesados, existe esa posibilidad. Por otro lado, tenemos también programas combinados en los cuales ustedes básicamente se desarrollan su propio péndulo. Esto ocurre más que todo a nivel de posgrado, pero también existen licenciaturas combinadas, y eso lo pueden determinar directamente con las universidades. Esto ya lo mencioné, pues que son también a nivel de superior por los diferentes grados académicos, en la duración 4 años, aquí por lo general son 5 años, ¿no? Las carreras. En Canadá, como les digo, solo son 4, así que la licenciatura se pasa rápido, y de ahí pues las maestrías y los doctorados. Ok, a mí me dicen, ¿cómo aplico? Una de las mayores diferencias que tiene Canadá en el proceso de aplicación de becas con respecto a otros países es que por el hecho de que la mayoría de universidades son estatales, las becas no las ofrece el gobierno. El gobierno tiene, ya las voy a mencionar porque son 2 o 3 programas. El resto son directamente las universidades. Y lo que básicamente hace el gobierno es porque les dice, miren, al final van a ser ustedes los que tienen que aceptar estos alumnos. Entonces, el gobierno federal le pasa los fondos pues, que serían destinados para becas a las universidades y les dicen, ustedes decían qué es lo que quieren hacer con estos fondos. Entonces, es algo que hay que tomar en mente, porque muchas veces nos llaman a la embajada y nos dicen, miren, el gobierno no, como gobiernas universidades directamente. Básicamente, ¿cuáles son las fechas importantes? Septiembre, en Canadá, el año universitario comienza en septiembre, que son 12 meses. El siguiente comienza en enero y en mayo comienza lo que se llama un programa de verano, que es muy popular, por ejemplo, entre estudiantes extranjeros, aquellos que para mejorar un poco el inglés sería una de las formas principales, en que la gente prefiere ir un par de meses para afinar su inglés y ya en septiembre entra. En términos de visas, por lo general la mayoría de universidades les va a recomendar a ustedes de que comiencen en septiembre, porque así de esa forma la visa va de acuerdo, la duración de la visa va de acuerdo al año específico académico. Y por otro lado, nosotros como embajada también se los recomendamos porque, créanme, hay lugares que en enero está a 40 grados bajo cero. O sea, la parte central de Canadá, Manitoba, Saskatchewan, hasta cierto punto Alberta, o sea, es un poco difícil, o sea, llegar a un nuevo país y de golpe hizo para poder encontrarse que se congelan casi. Entonces nosotros les decimos, por lo menos en septiembre tienen unos 2 mesecitos en que se van helando poco a poco, no congelarse de un sol. Otra cosa, las recomendaciones que comiencen a aplicar por lo menos 8 meses antes. Eso es, por ejemplo, para los que están acá en tercer año, 4º año, ya que les falta un año para graduarse de su licenciatura, ya sería el momento ideal para estar comenzando a pensar en, que sería septiembre del 2017. La razón, primero porque las universidades obviamente tienen fechas límites de aplicación y por lo general para estudiantes extranjeros es un poco antes que para los estudiantes canadienses, y la razón de eso es por el proceso de aplicación de la visa. Obviamente los requisitos son sus notas, su certificado de notas debidamente certificado nuevamente por aquí creo que va el proceso del Ministerio de Educación, Cancillería, Embajada. Eso es lo que tienen que hacer para que ya estén debidamente pues, autenticados. Por otro lado, también en la parte de educación,
cuando están solicitando una beca, se les piden muchas veces cartas de apoyo. Es más, cuando ustedes entran a la página web de las universidades, la aplicación, tanto para ser admitido a la universidad como para solicitar una beca, se hace al mismo tiempo. Entonces, cuando ustedes entran, van a ver un tab, una opción pues, que le dice quiere solicitar ayuda financiera. Entonces ahí de pronto pues ya entran a esta nueva parte de la aplicación, y ahí es donde por lo general les piden que escriban una composición sobre ustedes mismos, y también pues si tienen cartas de apoyo de sus docentes, o si son deportistas o son voluntarios en algún tipo de organización, todo eso vale. Como les digo, todo eso es importante. Obviamente se les va a pedir los diferentes exámenes para demostrar su conocimiento de la lengua. Muchas de las universidades se van a dar cuenta que cuando solicitan una beca, el nivel del TOEFL, por ejemplo, que les pide el número de puntaje, que les pide un poquito más alto que si no estuvieran solicitando una beca. La razón de esto es que recuerden de que las becas se dan en base al mérito académico, y ustedes tienen que demostrar no solamente que que han tenido buenas notas, pero que puedan mantener esas notas. Porque por lo general la beca se les da para, en el caso de licenciatura, para 4 años, o de maestrías para 2 años, pero parte de los requisitos es que tienen que mantener una nota estándar, que por lo general es una B, que es un 8. Y el problema que se da es que si ustedes llegan a perder se bajan las notas, baja ese rendimiento académico, pierden la beca, entonces se quedan un poco en el aire y ya tienen una visa. Entonces por eso que se van a dar cuenta que como las universidades a veces les piden también su nota, no solamente en el último año, sino de los 3 años anteriores, y precisamente esto es para demostrar que ustedes han mantenido este nivel académico que es necesario. Todo se puede hacer por internet. Bueno, ya les voy a dar una serie de páginas web que tenemos nosotros. Los formularios se bajan directamente, se llenan obviamente pues, los documentos. Ahora muchas universidades pues, les permiten que los puedan mandar escaneados también. Les van a pedir pues, ya sus notas. En el caso del TOEFL, si no me equivoco, y de los otros idiomas, las mismas instituciones que ofrecen los exámenes se encargan de hacérselos llegar directamente a las universidades. En el momento que ustedes se inscriben, el mismo sistema les dice a qué universidades quisiera que les mandáramos sus resultados. O en el otro caso, pues, se mandan una copia, pues, si se lo han tomado hace un año, aunque creo que, si no me equivoco, la duración de las notas creo que es un año de vigencia, algo así. Gracias. Pues son 2 años. Bueno, y como les digo, la admisión entonces se define directamente en méritos académicos. Hay ciertas becas para aquellos que son deportistas, interesante porque el año pasado se fue un salvadoreño que juega golf, no sabía que existía, pero se logró, se comprobó, pues, y el muchacho tiene una beca por golf, tenis, etcétera, etcétera. Hay ciertas, como les digo, que también es bueno, si ustedes tienen otras habilidades, música, otra cosa, por ejemplo, para los programas de música, realmente se les pide que manden un CD grabado, pues, dependiendo del equipo musical, y eso les ayuda, pues, nuevamente a aprender. Es como una audición, creo yo, no sería la palabra correcta, pero en línea, básicamente. Bueno, esta Filmina generalmente está más que todo, por lo general, dedicado a los padres, pero les puede dar a ustedes una idea de básicamente cuáles son los costos, porque mucha gente me dice, mirá, y si se podrán ver, esos son los del 2014, lastimosamente todavía no me han mandado las últimas, pero no varía mucho porque la inflación en Canadá es como 2.5%, se le puede agregar un punto por ciento de crecimiento. Se pueden ver pues, básicamente los diferentes componentes y que les puede servir para otros países, pues, porque esto básicamente les incluye lo que sería un paquete total, pues, que es una beca completa. Entonces, en términos de costos, como les decía, me voy a concentrar en lo de las universidades.
Son 18.000 dólares canadienses. Otra cosa, que esto es, el dólar canadiense por promedio es un 10% menor al dólar americano. Y ahorita está un poco más porque el dólar americano subió mucho, ahorita estamos con alrededor del 15, pero para el promedio, si ustedes se quieren dar una idea pues, de lo que representa un costo, es básicamente, tomen en cuenta el 10% de oferta, por decirlo así. Y ahí también pues lo que es la vivienda, nuevamente, como les decía, depende a dónde esté ubicada la universidad. Muchas de las universidades en ciudades grandes tienen dormitorios, tienen edificios pues, residenciales para estudiantes, pero muchas veces también, especialmente en el caso principal de las universidades que están en pequeños pueblos, a veces sale un poco más barato también por la cuestión de la comida, compartir un apartamento, estar fuera del campus de la universidad. Eso, como les digo, muchas veces las mismas universidades les van a decir, mire, estos son nuestros costos promedio, ustedes deciden, qué es lo que prefieren. Otra cosa que es muy importante, como les mencioné al principio de la presentación, en Canadá todos los canadienses tienen derecho a salud, todos nuestros hospitales son públicos. Entonces, para estudiantes extranjeros es obligatorio tener un seguro. Y esto pues nuevamente dependiendo de la provincia podría variar desde $1,000 a $3,000 anuales. Y esto es obligatorio, no hay forma de... Es más, cuando parte de la aplicación a las universidades le van a decir, si es una beca pues se lo incluyen, por lo general incluye dentro de los costos de la beca o de los beneficios, mejor dicho, de la beca. O si no les van a decir, miren, esto es lo que incluye la beca, pero esto se lo van a tener que cubrir ustedes. Y finalmente pues libros, etcétera, etcétera. Estamos hablando, como les decía, de $16,000 a $31,000 canadienses. Ahora bien, ¿qué tipo de becas ofrecemos? A mí siempre me gusta mencionar que acuérdense que hay muchas instituciones internacionales, por ejemplo la OEA, que ofrece becas dentro de los países que son miembros dentro de estas organizaciones. Entonces, creo que es también importante que expandan su universo y digan, ok, veamos el BID, creo que también tiene las Naciones Unidas, dependiendo de ciertos programas, que investiguen un poco. Por ejemplo, comenzando, si ya se encierran por el país, vean a qué organizaciones internacionales pertenece ese país y de esa forma comenzar a ver si existe algún tipo de ayuda financiera. Por otro lado, yo la voy a volver a repetir, es más, les voy a dejar afuera, me dijeron que había una mesa, voy a dejar información que tiene, esta es la página, este es el portal educativo de Canadá, que es básicamente educación en francés y educación en Canadá. Este es el portal educativo de Canadá. Cuando ustedes entran a ese portal, les hacen 3 preguntas. La primera es la carrera que quieren estudiar, el nivel, o sea, licenciatura o maestría o posgrado, en el caso, y el idioma. Por el que digo, hay universidades que tienen programas en inglés y otras que las tienen en francés. Por otro lado, también existe otra página web que tiene ya una información un poco más general. En el caso, por ejemplo, hay muchas universidades que aparte de las becas generales, por decirlo así, tienen becas específicas a programas, y estos son, que ha habido casos, por ejemplo, bueno, en la Universidad de Maestría, por ejemplo, teníamos eso, de que un exalumno, pues le fue bien en la vida, hizo plata y dijo, ¿saben qué? Como agradecimiento a mi universidad, voy a crear un fondo de ayuda financiera para estudiantes que decidan estudiar lo que yo estudié, la ingeniería, lo que fuese. Entonces siempre es bueno, como les digo, ver qué otras alternativas hay. Esta la pueden encontrar en esa página web. Finalmente también tenemos esta que, por cierto, si no me falla la memoria, han habido un tanto personal de la Don Bosco, que este es un programa que se llama Líderes Emergentes de las Américas, y es un programa de intercambio de 6 meses, y si no me equivoco, pero ha habido por lo menos 2 docentes de la Don Bosco que han participado, que es una alternativa bastante buena, por cierto. Y
como les mencionaba, de las pocas que da el gobierno, que es al nivel, directamente el gobierno, son las Baniel, que son para el nivel de doctorado. Estas son básicamente el universo de becas que existe. Por favor. Ahora también otra de las... Una vez me aceptan qué necesito, qué es lo que necesito para obtener la visa. Básicamente, a cualquier estudio que se lleve más de 6 meses, obligatoriamente tiene que tener una visa de estudiante. Si es menos de 6 meses, aplican como turista. Entonces, pero obviamente pues, para la mayoría de estudios universitarios van a durar más que tiempo. Entonces, básicamente, lo pueden hacer en línea. Nuevamente tenemos dos opciones. A través de la página web de la embajada, hay un link en que ustedes pueden bajar los formularios de aplicación. Ahí también les indican cuáles son los requisitos adicionales a partir pues, de lo que la misma universidad ya les pidió. O si no, también aquí existe lo que se llama un centro de aplicación de visas, que en el caso de El Salvador está asociado con la OIM, con la Organización Mundial de Migración, que tiene sus oficinas en Santa Elena. Esas son las dos opciones que ustedes pueden tener a la hora de aplicar. De ahí, lo principal es la carta de aceptación de la universidad. Hay muchas universidades, especialmente con estudiantes extranjeros, ya hasta tienen una carta, formato, que está dirigida directamente al Departamento de Migración de las embajadas. O sea, ya se conoce eso, entonces ellos ya le dicen, ya tienen el lenguaje, pues, el lenguaje que espera el oficial de migración que les va a dar la visa verde. Aparte de eso, les van a pedir los famosos antecedentes policiales aquí en El Salvador. Y también les van a pedir exámenes médicos. Eso básicamente cuando ustedes lleguen, en el caso del PAC, que es un paquete, ahí les van a decir hay un listado de médicos salvadoreños que están debidamente certificados por el gobierno de Canadá para llevar a cabo este tipo de exámenes. Y como les decía, una de las razones principales es porque van a tener que comprar un seguro médico. Pues ya sea si se los da la universidad o lo compran ustedes mismos. Entonces, esta parte del proceso es como quien dice un antecedente para ya pues, a poder tener su seguro de salud en Canadá. La siguiente, por favor. Vale, esto viene porque dice, ¿qué posibilidades si es que la beca que me dieron no es completa y necesito tomar turno? En Canadá tienen diferentes opciones. Para empezar, pueden trabajar tanto en el campus de la universidad como fuera. Esto es una ventaja con respecto a varios países porque muchos solo le permiten a un estudiante trabajar dentro del campus. Y el problema de trabajar dentro del campus es que el 99% de los empleos que ustedes les van a ofrecer ganan el salario mínimo. En cambio, en Canadá uno puede optar por trabajar afuera del campus. Entonces esto les da, por un lado, la posibilidad de ganar un poco más de plata y segundo, la posibilidad de trabajar, ya sea como pasante o como dentro de alguna empresa, que pues que les ayuda no solamente a ganar experiencia académica. Por otro lado, muchos de los programas, como digo, especialmente a nivel de maestría, ya incluyen algún tipo de programa de cooperación con una empresa. Pero como les digo, puede ser adicional a esto. También a partir del 1 de enero del 2015, Canadá cambió una ley de cual que cualquier estudiante internacional, siempre y cuando no hayan matado a nadie o algo por el estilo, desee quedarse a trabajar en Canadá, puede optar por un permiso de trabajo de 3 años. La ventaja de esto es que es directamente el gobierno quien le da ese permiso, porque muchas veces, pues en otros países uno quiere trabajar, pero llega a la empresa y le dice, mire, lo único que ustedes son los que me tienen que tramitar el permiso de trabajo. Entonces, eso a veces puede causar un obstáculo. En el caso de Canadá, es el mismo gobierno. Y la ventaja también de esto, que al final de esos 3 años, eso vale como que si fuera un proceso de residencia. O
se hacen residentes y al cuarto año comienzan a aplicar para su ciudadanía, si así lo prefieren. Entonces, como les digo, es un incentivo más, y es precisamente por esta imagen, por este programa, concepto que tiene Canadá de atraer inmigrantes. Para aquellos también que están, muchos me dicen, mire, ¿me puedo llevar a mi esposa? Sí, se puede llevar a su, si está casado, se puede llevar a su grupo familiar, y se puede aplicar para que también el cónyuge pueda trabajar. Y también esto es obligación que me han puesto, también un nuevo programa que tenemos nosotros, algunos de ustedes lo han visto en internet, que se llama el Canada Experience Class, y Canadá ha determinado que hay una demanda por 60 carreras. Bueno, entonces ustedes pueden calificar dentro de estas carreras, pueden aplicar un programa de inmigración que se llama Inmigración Express, en el cual un proceso migratorio por lo general dura 18 meses, año y medio más o menos. Este dura de 6 a 8 meses, así que también pues, los invito a que investiguen un poco más. Ahora, como les decía, en Canadá hay una página web para todo. Yo aparte de educación, veo también la parte comercial, y créanme que todo lo que son requisitos, etcétera, etcétera, siempre hay una página web. También en estos folleterías que les voy a dejar afuera al final de la presentación, está parte de estos sitios de interés. Pero como les digo, yo me concentraría primeramente en el que ya les había dicho de educación en Canadá. Y de ahí pues también el Canada Bureau of International Education es interesante porque ya tiene desarrollado programas específicamente para estudiantes extranjeros, y también tiene una serie de consejos que les pueden ser útiles no solamente a la hora de aplicación, de aplicar a la universidad o a las becas, sino también por ejemplo qué programas existen en Canadá si quieren trabajar, o cómo son los requisitos, etcétera, etcétera. Por favor. Bueno, con esto básicamente he terminado mi presentación. Muchas gracias. Este es mi correo electrónico. Por favor, les prometo, yo siempre contesto, así que si hay algunas preguntas adicionales, lo que fuese, ahorita también tenemos, sí, ¿verdad?